Y pero muy buenas tardes para todos ustedes, con varios temitas en el día de hoy. Un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, bueno, termina de laudar, si se quiere, una discusión que llevó sus años y que llevó además a cruces duros entre oficialismo y oposición, bueno, cada uno en un lugar distinto años atrás, sobre el tema del puerto. Estamos hablando del fallo del TCA sobre el acuerdo portuario con Catoen Natí. Antes de ingresar al debate aquí en piso, me gustaría primero repasar la crónica de Telemundo con algunas declaraciones incluso del ex ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, y el ex director de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. Miremos. Una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dio la razón de forma parcial a la empresa Montecón, que reclamaba por el contrato entre el Estado y la empresa belga Catoen-Natí. Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se extendió la concesión del puerto de Montevideo hasta 2081. Según informó El Observador, la sentencia anuló una cláusula de un decreto del gobierno anterior que inhabilitó nuevas concesiones para instalar y explotar una terminal de contenedores especializada durante la vigencia de la concesión que tiene la empresa belga. Es decir, la cláusula obligaba a no autorizar nuevas terminales hasta el 2081. Esto fue declarado nulo porque, según argumentó el TCA, aseguraba un monopolio en TCP y la cláusula era ilegítima. El fallo también confirma el contrato entre el Estado y Catoen-Natí, que había sido cuestionado por dirigentes del Frente Amplio y desde la academia. Esta decisión fue celebrada por la empresa belga en un posteo en X. TCP destaca que este pronunciamiento judicial aporta certeza jurídica, consolida el marco regulatorio del puerto de Montevideo, la vigencia del acuerdo y reafirma la importancia de la terminal especializada como infraestructura clave para el sistema logístico del país y de la región. Tras la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el ex senador Luis Alberto Heber, quien era ministro de Transporte cuando se firmó el acuerdo con TCP, expresó que cuando ese gobierno asumió, había desde hacía 18 años un conflicto en el puerto de Montevideo. Hasta que se planteó un juicio internacional que no solamente iba a llevarnos a un costo muy grande para el pueblo uruguayo, sino que además iba a congelar las inversiones en el puerto. El exministro Heber agregó que el fallo del TCA es rotundo y que no hay un monopolio en el puerto de Montevideo. Acá hay 90 páginas de un dictamen, de un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo rotundo, que lo que hace es ratificar la política portuaria del gobierno anterior. El fallo dice muy claramente que la empresa Montecón no tenía una terminal especializada. Clarísimo, que la prórroga de concesión es legítima. Además, el exdirector de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, también se refirió al acuerdo. Muchas veces se dijo que nosotros habíamos entregado el puerto. Yo creo que lo que hicimos fue recuperarlo. Los integrantes de la actual oposición se refirieron a las críticas al acuerdo que hubo por parte del Frente Amplio. No solamente intentó frenar el avance del puerto, usando a la justicia, pero además difamando, mintiendo e insultando a muchos de los que hoy estamos acá. Y aquellos que insultaron, por lo menos tendrían que pedir disculpas públicas. Bueno, los escucho. Primeras reflexiones. Después vemos si hay que pedir disculpas públicas, si no, o cómo se salda, ¿no? Esta rispidez que quedó entre protagonistas. Connie. Historia larga esta, aunque este episodio del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es específicamente sobre los recursos presentados a dos normas, dos decretos. Dos decretos consecutivos, uno el 114 y el otro el 115 del año 2021, en el cual, si uno los lee, son larguísimos y completamente abstrusos, pero porque el tema portuario específico sobre los derechos de amarre, las prioridades, la descripción de las cargas, de las máquinas que lo cargan, de la movilidad o no, son todos temas en el que yo, por supuesto, me declaro tachuela. No obstante, hay que tener en cuenta, el Uruguay hizo una gran transformación
por la ley 16.246, que terminó con el viejo sistema del puerto estatal. Eso fue obra del ingeniero Álvarez Maza. 8 años después, en la ley 17.243, durante el gobierno del doctor Jorge Valle, se planteó un paso más adelante, que fue: llamemos a interesados en las normas de la ley de puertos, pero con una legislación específica sobre el tema, a interesados en concursar para tener la terminal de contenedores, que por supuesto era una novedad en los años 2000. No eran que salieron allí, era que los contenedores eran el medio de transporte digamos, donde iban las cargas. Y después, esta norma del año 2021. El resultado de ayer se ha aclarado todo. Los que acusaron, que era la firma que se sentía damnificada, y recurrieron al Tribunal de lo Contencioso por una norma presuntamente todo ilegal o inconstitucional. Los dos decretos. Sí, digamos, hubo otro fenómeno político, pero el fallo de ayer es la reclamación de Montecón. Sí. Que queda claro que tienen libre competencia. Y que tienen libre competencia, y lo que dijo el fallo, el gran cambio es que hay un inciso, un numeral con subíndices y subsubíndices que no está interpretado como un monopolio, pese a quien sostenía que había sido así. Es muy saludable. Yo jamás en la vida me metí porque no tengo ni el tiempo ni mayor interés en el tema, de modo que siempre lo que dije, y me parecía razonable, era decir: ¿para qué tenemos justicia? Que se zanje ahí. Claro, no hay lugar mejor. Y como la justicia administrativa en el Uruguay tiene un órgano del nivel de la Suprema Corte de Justicia, porque los ministros del TCA son igual y con los mismos requisitos que los ministros de la Suprema Corte, pues que vaya por allí, el fallo es correcto. Me parece que la reacción de la conferencia de prensa yo no la hubiera hecho, o en todo caso no la hubiera hecho con ese empuje. Hubiera dicho: qué bueno que tenemos justicia y que queda claro que el gobierno anterior no hizo ningún disparate ni ninguna concesión indebida. Bien, después vamos al aspecto más político. Fernando, te escucho. A mí me gusta. ¿Te dice algo este fallo? No, a mí lo único que me dice el fallo, que me parece... Primero, coincido con Connie en el tema de la justicia. Y los conflictos se resuelven cuando no hay entendimiento, se resuelven por la justicia. Y cuando la justicia actúa, yo le tengo respeto y valor. Más allá de que pueda tener opiniones diferentes, pero si abre la justicia se salva el conflicto. Creo igualmente la justicia, en ese inciso tan mencionado por ti, especifica un punto que no es menor, especifica ese punto de que el monopolio no es bienvenido, y está bueno que nos quede claro que podemos tener otras concesiones y otras... que quede claro eso, porque aparentemente no estaba claro. Entonces, si hay posibilidad de que hayan otras concesiones, bueno, sigue existiendo el monopolio, porque cuando el monopolio es privado, muchas veces deja en descuido los intereses generales de todos. Entonces, si está claro eso, vamos adelante. Si se equivocaron, los que se equivocaron que reconozcan, y los que no, que defiendan. Me parece que es un bien común para todo el país y hay que respetar el bien común. Y hay que respetar la fuente tan importante que tiene de recursos económicos, de venta, salida, entrada. El puerto es fundamental, es una de nuestras riquezas naturales más importantes, y lo que creo que es de interés de todos es que ese puerto nos beneficie de alguna manera a todos y no quede recluido a espacios privados exclusivamente. Bien. Solo una aclaración con respecto a lo que decía Fernando. En realidad la sentencia no dice que el monopolio no es el camino.
tampoco en la sentencia... No lo dice, pero está implícita. No está implícito. Lo que dice la sentencia es ese inciso que deja sin efecto ese artículo, lo que establece es que por vía de decreto no se puede poner un monopolio. Lo que inclusive hace hincapié en decir, si el Parlamento Nacional entiende que el monopolio es la vía que quiere, lo puede hacer por ley, pero no por decreto. O sea, el poder, y creo que la sentencia judicial lo hace correctamente, no se mete en un tema que es de carácter político. Definir si el monopolio es bueno o es malo es una cuestión política, no jurídica. Lo que hace la sentencia es anular eso porque entiende que por vía de decreto no se puede hacer. Perfecto, pero tampoco deja sin efecto un monopolio porque establece claramente que no había monopolio. Entonces, eso también ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, claro. Cuando se instaló el gobierno de la calle, yo fui al Parlamento a explicar los proyectos de ley de reforma del Estado. Uno de los que me tomó más audiencias era el que fui a explicar la derogación de los monopolios públicos, que era la aspiración que el, movimiento político que había respaldado al doctor Lacalle de Herrera tenía como bandera política. Y para decirles algo, fui a muchas sesiones de una comisión de diputados y, por ejemplo, les expliqué que era absurdo el monopolio portuario cuando en cualquier otro mercado, pero en el de los atraques de barcos, era ideal que fuera de competencia. Y así lo expresamos. La Administración de Puertos tenía 9.800 funcionarios, 9.800 sin contar los del servicio de estiba, y hoy tiene 865. Y la carga que pasaba por el puerto de Montevideo en 1990 era la cuarta parte de la que pasa hoy. De modo que cuando el doctor ingeniero Álvarez Massa consiguió la ley de puertos, el país pegó un gran salto. Hizo desaparecer la estiba, pasó todo a ser actividad privada, creó la autoridad del puerto y creó el puerto de Montevideo como un puerto libre y de competencia. De allí el doctor Valle lo llevó un paso más y dijo concesión de la terminal de contenedores. De modo que hemos progresado. Hoy nadie está abogando por la constitución de un monopolio. Y si alguien creía que el gobierno, integrado tan luego por un hijo del que hizo la reforma portuaria del 92, pretendía consolidar, y el señor Luis Alberto Heber era diputado de la bancada en ese periodo y era presidente de la Comisión de Asuntos de Reforma del Estado. Bien, yo lo que pregunto es lo siguiente. A veces uno escucha a nuestro elenco político y pareciera que la línea telefónica falla, ¿no? Vos tenés a la oposición celebrando, efectivamente, que tenían razón, y al oficialismo, hoy Frente Amplio, celebrando que no hay monopolio tal como ellos querían. Entonces voy a decir, pero a ver, ¿qué era lo que discutían, no? ¿Qué opina usted? No, ¿y quién dijo es buenazo el monopolio? No, claro, ¿quién defendía el monopolio? Nadie. Estoy muy de acuerdo que los uruguayos somos muy sensibles, hipersensibles al concepto de monopolio, sobre todo cuando es privado. Dicen monopolio, ya nos cerramos los uruguayos porque, aunque sea bueno, nos cerramos los uruguayos. Y un poco lo que decías tú, Victoria, la segunda parte de esto es el tema que se ve como un conflicto y que se ve como una ganancia. Ahí se piden disculpas, ¿no? Se exige que se pidan disculpas. Se exige que se pida disculpas. No va a haber. Pero hay un paréntesis en el medio que remite a algo muy político, si se quiere, puntualmente. Hay que recordar a quién está evocando Heber como el exministro de que debería pedir disculpas. Sí. A Charles Carrera y al actual intendente Mario Vergara. Sí, pero hay dos grupos muy nítidos, sí. Bien, pero recuerden que Carrera era el que decía que las acusaciones y el proceso que tiene iniciado eran un enchastre, una operación enchastre, porque él había denunciado los acuerdos con Cato Bernatí. O sea, tierra encima, si se quiere, ¿no? Bueno, ¿debería pedir disculpas? No va a haber disculpas, porque en realidad va a haber disculpas. Sí tiene que haber una explicación o una respuesta al lado del gobierno. No, pero disculpas no, porque si no es como asumir un conflicto y asumir una pérdida, ¿no?
Porque está el conflicto, bueno, lo que hablaban recién, que aprendí muchísimo, les agradezco a los tres, porque aprendí muchísimo del conflicto pero otra cosa es lo que está pasando a nivel político, o sea, cómo se está llevando a las arcas propias o cómo se está viendo el conflicto a nivel de la política, ¿no? Unos que denunciaron algo y dijeron que estaba pasando algunos delitos y bueno, que tendrían que ir un paso para atrás. Eso sería asumir, ¿no? Una equivocación no va a pasar en este ámbito político. Por eso en estos conflictos, para terminarlo, los dos dicen que ganaron, ¿tá? Y los dos hacemos como y fingimos demencia y seguimos para adelante. demencia y seguimos para adelante. Porque los costos son muy grandes aún para los dos. Qué bárbaro. Pero, o sea, a mí desde el punto de vista político, a mí me parece que lo que pasó con esta sentencia, que al final de cuentas es el último eslabón de una cadena que se viene suscitando desde que se empezó todo el problema con el puerto, de otras sentencias que tienen que ver con la justicia penal, que también actuó, porque también se plantearon denuncias allí, que da por cerrado o termina de ponerle fin a un relato que se intentó instalar de que el gobierno anterior, con las decisiones que había tomado en el puerto, había indicios de corrupción. Y que con esas decisiones y con estos dos decretos, lo que el gobierno anterior había querido hacer era favorecer a una empresa. Ese fue el relato que se estuvo construyendo durante todo este tiempo. Entonces, entiendo de alguna manera que por parte sobre todo de quien fue el ministro de Transporte, de Heber, que es quien se siente más afectado con esta decisión, bueno, salgan a exigir disculpas públicas, porque en el ámbito de la política está bien tener muchas discusiones y está bien tener debates y está bien inclusive hacer denuncias cuando uno entiende que puede haber vicios de irregularidad con algo. Ahora, construir todo un relato durante tantos años sosteniendo y acusando directamente de corrupción y de favorecer a una empresa es algo que para quien hace política... ¿Se cae con este fallo todo Yo creo que sí, con este y con los fallos de la justicia penal también. Bueno, yo igualmente, no sé si los tenemos en placas, pero voy a compartir con ustedes algunos tweets o posteos en X, ¿no? De algunos protagonistas. Hablábamos de Charles Carrera. Bueno, finalmente, dice Charles Carrera, se anuló parte del decreto 114 del 2021 y el Estado vuelve a tener plena capacidad de decisión para habilitar, promover o licitar nuevas terminales especializadas en contenedores. Este pronunciamiento confirma lo que advertimos desde el inicio. Mediante un acuerdo ilegal e inconstitucional, se alteró el paradigma de la ley de puertos con consecuencias graves para el país. Hoy se recuperan facultades regulatorias. ¿Puedo hacer una acotación? El Frente Amplio votó contra todos los artículos de la ley de puertos y todos los artículos de la ley que facilitó el remate. O sea, no acompañaron una sola norma con su voto y tenían una cantidad, no eran mayoría, pero tenían una cantidad. No votaron nunca, no hicieron plebiscito porque hubo una sensación de que era un tema que produjo gran alivio. Bien. Lilian Crichichian también postea, la sentencia del TCA sobre el monopolio del puerto es positiva para el país. De nuevo, ¿no? O sea, es brutal, todos celebran. Es muy positiva para el país. Pero no había monopolio antes. No, pero es positiva para el país porque las empresas, que lo está diciendo la propia empresa, le mantiene la seguridad jurídica. Sí. La posibilidad de que las empresas sepan, cuando vienen a invertir, que se hacen un acuerdo y hacen un convenio con un gobierno, no va a venir otro gobierno y lo va a denunciar y ese convenio se va a caer. Entonces no debió haber conferencia de prensa, no debieron escribir posteos en X. Eso es parte de la regla del juego. También la senadora Bianchi fue protagonista un poco... Pero después que estás soportando durante 2 años, 3 años que se te acuse de corrupto y de haber favorecido una empresa. Bueno, pero no hubo ninguna acusación a su persona desde ese punto de vista. Era el ministro y era a quien... Era la narrativa. ¿Denuncia penal contra Heber? No hubo. Bueno, hubo en contra, ¿cómo no? ¿Contra el propio Heber o contra responsabilidades políticas por el acuerdo? Bueno, es lo mismo, porque la persona, política era él. No, pero no es lo mismo. Pero la denuncia penal se juntaron Mario Vergara y Carrera, claro. El jefe del astorismo y el jefe de en ese momento la jefe de la bancada al Senado del MPP, y juntos fueron a denunciar que había un caso notorio de corrupción. Pero además, por ejemplo, jamás refirieron a la explicación que había. Esto era
una cosa que venía ya del gobierno de Tabaré Vázquez, que era el problema de que había una diferencia de interpretación contractual con la empresa Katournasi, y esa diferencia estaba siendo llevada a los organismos arbitrales que el contrato con Katournasi liga al Uruguay, porque no estaba decidido que los pleitos se iban a resolver en la justicia uruguaya. Decía el contrato, lo dice, que se decidían en un lugar digamos, que designaba el contrato y que estaba fuera del Uruguay. Y ellos habían, la gente de Katournasi había iniciado lo que decía Heber, y tenía razón, es alejamos el riesgo de una demanda que teníamos por $1.000 millones, punto. ¿Y cómo lo hicimos? Negociando. ¿Y quién participó? El prosecretario de la Presidencia, el doctor Rubio, y la gente del ministerio, los juristas. Entonces, lo que es claro es que aquí el país está muy bueno, lo que dicen. El país dio un buen salto. Eso implica que además no hay monopolios en el puerto, porque la ley de puertos del Uruguay es una ley pensada, aprobada y dirigida a la competencia. Y lo que dice Charles Carrera en su tuit sigue siendo mentira, porque ahora con una sentencia que lo que dice justamente la sentencia es que los decretos fueron en el marco de la legalidad y que son legítimos, y él sigue poniendo en las redes sociales que ahora queda sin efecto actos ilegítimos e ilegales, cosa que la sentencia los lo 400 dice claramente que no. Entonces, por lo tanto, los uruguayos vamos a seguir teniendo esto en el éter, así. Yo creo que se decide. Sí, nos olvidamos enseguida. Nos olvidamos. Que se decide. Sí, a mí de todo esto, que no juego en las canchas primeras, que miro de afuera y que pienso, veo, a mí ayer, por ejemplo, cuando estuvo la conferencia de prensa, me hubiera gustado que los periodistas tuvieran la oportunidad de hacer todas sus preguntas, porque de alguna manera son como el puente entre las acciones políticas, los pensamientos políticos, las opiniones políticas, las acciones políticas y el pueblo que no entendemos y queremos saber. ¿Está? Entonces, fue extraño que se cortara esa conferencia de prensa, porque se habló de deshonestidad intelectual, se trató de estúpidos a los periodistas, que en realidad eso como que no permite aclarar las cosas, ¿no? Porque en la pregunta disonante de toda esa conferencia de prensa que hizo el periodista, que no recuerdo. Mira, pará, lo pasamos, ¿querés? Ah, sí, dale, fantástico. vamos a pasar ese. Así vemos qué es lo que pasa. Sobre todo limita la estupidez. Bueno. Está bien, Graciela. Por respeto, porque hay que tener respeto intelectual. Eso es lo que tiene que tener un Estado. Estamos sometidos desde hace años, sobre todo los legisladores, a la ignominia de muchos, y lo que se hace referencia en una sentencia lapidaria por unanimidad es un detalle jurídico. Nos quedamos sin la pregunta. Es que en realidad a Heber, que era el que estaba más implicado, fue el que quedó sin la oportunidad de poder dar razones y contestar. Eso en derecho se llama asumir tercería. ¿Cómo? Eso, lo que hizo la encantadora y amiga Graciela Bianchi fue asumir tercería. Y lo que no puede decir uno tiene que decir lo otro, ¿es eso? No, asumir la tercería es... No es que es lo que no puede. Tú no me pediste y yo salgo a defenderte. Esa tercería puede ser pedida, solicitada, rogada o interrumpida. ¿Qué fue lo que hizo Heber? En este caso, lo que hizo Heber fue exactamente bajar las revoluciones, porque primero, el que tenía
Pero no bajó las revoluciones, porque en realidad... Bajó las revoluciones Pero a totalmente. ver, porque No, salvo pero que igual me Bianchi parece- con no, su pero me estilo parece que hubiera hoy- querido... Mira, La hoy- estrategia de Bianchi Pero no, bien pero- muestra su origen comunista. Y la- sí. Me encanta. A ver, porque es ¿por típico de qué? una asamblea donde los comunistas, y esto lo tengo bien, es una asamblea donde los comunistas, cuando no vienen ganando, salen a revuelo y se discute, se desenfocó. ¿Pero qué no venían la discusión. ganando? Pero Estaban en no, una pero es conferencia que- de prensa anunciando pero su la historia triunfo. Se habían Su reunido para cuestión emocional, un porque falso. Bianchi, detrás de toda su intelectualidad, que tiene mucha formación, se esconde una cuestión emocional. Y siempre ella lo que no permite. ¿Qué hizo Pero Luis Alberto? Bueno. Dijo, hoy de mañana un humorista... Pudo haber dicho callate. Reconstruyó entero el diálogo. Pudo haber dicho Decía, callate. Siete veces. Bueno, dijo. 7 veces sin duda. la interrumpió y finalmente dijo, se terminó, hablo yo. Pero además, Tenía no, derecho digo, a hacer. más allá de la conferencia de prensa y de las Obviamente que actitudes no, o pero creo que fue- no podemos correr el foco del tema de fondo. O sea, Claro. lo que hizo la senadora Bianchi, cada uno sacará sus propias conclusiones. Ella tiene una forma de manejarse. Una tradición, Una digamos. tradición, claro, de cómo manejarse. Está bien. No, Ahora, eso es eso estilo. no puede Eso se llama correr el estilo. fondo ni Te ponernos gustará a más o discutir menos. sobre el fondo. Yo quiero recordar, porque acá encontré cuando el Frente Amplio, especialmente Charles Carrera y el actual intendente de Montevideo, Mario Vergara, hicieron la denuncia penal, hicieron la ampliación. Ellos decían, y leo textual de una página del Frente Amplio, frenteamplio.uy, consideran que es claro que existió desidia por parte de quienes llevaron adelante, así como reiteran que se configuraron graves delitos cometidos contra el patrimonio público, el patrimonio de todos los uruguayos y uruguayas, como la confusión del interés público y privado y la usurpación de funciones, entre otros. Estos fueron Pavada las de denuncias acusación. y las acusaciones que durante 2 años Heber y todos los que formaron parte de la cúpula del puerto tuvieron que soportar. Lo menos que se podía hacer era una conferencia de prensa, porque cuando uno hace política, su nombre es lo único que tiene. Entonces, cuidar y tratar de mantenerse limpio de una semejante acusación, me parece que es lo menos que puede hacer. Correcto. Yo, mira, no estoy defendiendo a Carreras ni a la postura. Estoy defendiendo al estilo de hacer política. Y creo que en el fondo no está bueno para el sistema jugar en estas canchas. La oportunidad que había en ¿Y esa con qué conferencia... respondes a eso, Fernando? No estoy, digo, para nada, porque en el fondo ya la justicia saldó y lo que hay que hacer es reconocer y darle validez a la sentencia Totalmente. judicial. Y entender él- que la judicialización de la política no es un buen camino. No porque es un esto buen- es un claro ejemplo de la judicialización de la política. Bueno, Sube la pero entonces, desde ese punto de vista, tendría que pedir disculpas, Charles Carrera. ¿O no? No está en el manual. De Bueno, ninguna no existe el manual No, pero en la- ese sentido. no, ¿Estamos a de ver, acuerdo no que están no? los hábitos, Pero la conferencia no están de prensa- los hábitos en Uruguay. Se dicen cualquier cosa y nadie le pide disculpas al otro. No, pero igual- escuchen el debate político. No existe. La conferencia de prensa lo que hace es obliga a una respuesta del otro lado, ¿no? Capaz que la respuesta va a ser esto, estamos todos contentos porque... se Bueno, es logró lo que desde fue. la- No, por eso yo Pero capaz- repasaba pero los obliga a una tweets respuesta. de los protagonistas del actual A ver, oficialismo. yo Porque recuerdo de Carrera no, pedido pero- de disculpas. Más o menos. Me Claro. remonto a Jorge Valle yendo a Buenos Aires a hablar con Dualde para pedirle disculpas por aquella lo de la frase madre, de por que lo eran, de que no, eran de todos que eran primero al todos último, sí. chorros del primero al último. pero fue decir que cosa su madre que toda era la argentina. Argentina aplaudía. Toda la Argentina aplaudía, pero Jorge No, pero acá, estaba descorazonado. ¿Por qué insisto Acá no con la pide pregunta? nadie Porque hay un disculpa de capítulo, nada. bien, Cosa pero hay un que capítulo debiera en el escapar. medio de que Charles Carrera anunció, no sé si lo hizo, y contrataba un estudio internacional, porque hablaba de lawfare, porque hablaba de que justamente por lo de Caternati, lo estaban acusando a él. Entonces, era un tejimaneje que ya generaba una estrategia particular. No fue un va y viene de insultos que, es verdad, como vos decís, pasan por alto y nos olvidamos. Acá hubo algo más elaborado, me parece. Por eso preguntaba. De ahí la realmente. calentura de Luis Alberto Y pasando, Y bueno, claro. Y después de esto, pasando raya, la situación es que la justicia penal y administrativa de nuestro país laudó que acá no hubo ningún tipo de interés en beneficiar a ninguna empresa, que las normas que se dictaron, los decretos son legales y se dictaron en el marco de la legitimidad, y sin embargo Charles Carrera sí está formalizado por el delito que se lo está investigando. ¿Algo más?
Nos olvidamos de esto, ¿dentro de cuánto decían ustedes? Porque Ah, esto ¿dentro de la semana que cuántos viene. días le van a dar a Semana y esto? media, semana y media. Todos festejaron, ya está, Viene carnaval, ¿no? Ahí Semana y va. media, viene carnaval. Ya. Ahí está, viene carnaval. Bueno, muy bien. ¿Puedo cambiar de tema entonces? Pero algo Dale. más. Antes.